Estimados alumnos, bienvenidos a la clase número 14 respecto a nuestra asignatura Gestión de Oficina Técnica. Hoy día es un día importante porque vamos a iniciar con el último contenido de la tercera unidad y por defecto se entiende que sería el último contenido de nuestra asignatura. ¿Ya? Hay veces que dicen que lo más entretenido, digamos, queda como para el final. ¿Ya? Eh, También considerando que Project también fue entretenido, cuando hicimos la curva S en Excel también hemos aprendido bastante, encuentro yo, en esta asignatura. Ya hemos abordado hartos temas, ya. Eh, entonces, hoy día vamos a iniciar con evaluación de presupuestos. ¿Ustedes en las asignaturas anteriores vieron análisis de precios unitarios? Les quiero hacer dos preguntas antes de iniciar. ¿Vieron análisis de precios unitarios? No, profe. Ya. Entonces, eso ya me respondería a la segunda pregunta, porque si ustedes me dicen que sí, después le voy a preguntar si ahora efectivamente saben hacer un análisis de precio unitario. ¿Ya? Entonces, ya, súper poco. Entonces, ¿vieron algo? Ya. Entonces, ¿hay alguna noción? Bueno, hoy día vamos a dejar todas esas dudas afuera. Hoy día vamos a aprender realmente a cómo hacer un análisis de precio unitario. ¿Ya? Esa parte, digamos, es un conocimiento fundamental de esto dentro de nuestras carreras, independientemente del cargo y la hora que nosotros estemos trabajando, porque tarde o temprano vamos a tener que hacer un análisis de precio unitario, ¿ya? Y si nosotros aprendimos la base de cómo saber confeccionar un análisis de precio unitario, qué factores hay que considerar, no mecanizarse, no. Siempre intentemos llevar todo al razonamiento. ¿Ya? No mecanizarnos, ya, aquí yo tengo que sumar estos datos, la suma de esto lo pongo aquí, lo multiplico por este porcentaje y ese valor lo pongo acá y después lo sumo. No, no nos mecanicemos. La peor cosa que nosotros podemos hacer dentro de la sabiduría y conocimiento, muchachos, es mecanizarnos. ¿Ya? Es lo peor que nosotros podemos hacer. Por ejemplo, le voy a decir una experiencia personal. Entonces, yo como sí sé cómo trabaja un análisis de presión unitario, cuál es su base, ¿ya? Considerando que la matemática que aplica es lo más básico que podemos encontrar, pero lo complejo, digamos, o lo que se hace complicado entender es cómo yo razono, cómo yo aplico esas matemáticas, cómo yo hago el razonamiento matemático. Entonces, como yo sé cómo funciona, independientemente del tiempo que pase entre de que hago mi último APU y tengo que hacer el próximo, aunque haya pasado mucho tiempo, ya hacen un repaso de 10 minutos y ya quedan pero tiki-taka. Igual como el primer día que aprendieron a confeccionar un buen análisis de precio unitario. Así que hoy día lo vamos a abordar de esa manera. ¿Ya? Lo vamos a abordar de la manera de que cómo nosotros podemos razonar frente a esta información. ¿Ya? No que, mira, ya, chicos, vamos a hacer una tablita, aquí van los materiales, aquí va la unidad, y esto se divide, esto por esto nos da este resultado. Y ese es la. No. Ya quiero que comprendamos cómo funciona esto. Y se van a dar cuenta que lo único que vamos a ocupar va a ser regla de 3, que fue lo mismo que ocupamos, y el razonamiento fue el mismo que ocupamos para cuando aprendimos a programar, cuando aprendimos a calcular las duraciones de las actividades, ya considerando una cantidad de horas y el rendimiento que iba a tener una persona. ¿Ya? Y estas preguntas y este razonamiento ahora lo vamos a aplicar en los números, en un APU y ver qué pasa si yo pongo 2, qué pasa si yo coloco 1, ya funciona o no funciona, puedo obtener la cantidad de material si multiplico mi rendimiento por la cantidad de obra de la partida. Ya, entonces vamos a intentar dejar claridad frente a todas esas preguntas, ¿ok? Porque esto también es parte de la actividad de integración, ¿ya? Porque ustedes van a tener que confeccionar todos sus APU, ¿no es cierto? Yo particularmente en esta oportunidad no les voy a pedir o bueno, eso lo vemos después, pero porque ya le envié el correo, pero eh, no les voy a pedir que me entreguen, digamos que el respaldo matemático de todos los APU, ¿ya?
Aunque, o sea, en realidad sí, sí, pero no en Excel, sino en Presto, ¿ya? Porque cuando ustedes hagan el presupuesto en Presto, ahí yo voy a tener acceso a toda la información que ustedes consideraron, ¿ya? Así que para que no nos confundan, bueno, eso lo vamos a hablar la próxima semana para no generar confusión, ¿ya? Y ahí se va a dar cuenta que ya con lo que van a aprender hoy día, van a poder seguir avanzando y tener la mayoría de la información, y la próxima semana básicamente va a ser vaciar datos, ¿no? Vaciar datos en el programa y después generar el informe y chao, eso es todo, ¿ya? Así que estamos muy bien con los tiempos respecto a cuando es la entrega, que es el 7 de diciembre. Entonces, primero tenemos que ver qué es un presupuesto, ¿ya? ¿Qué conlleva? Ya, yo sé que durante el transcurso de nuestra asignatura, muchachos, hemos hablado mucho de costos directos, costos indirectos, gastos generales, utilidades. Ya hemos hablado también un poco de lo que es análisis de precio unitario, qué cosas se consideran en cada una, ya, pero hoy día ya lo vamos a profundizar un poco más, ¿no es cierto? Y confeccioné estos esquemas, les estoy mostrando estos esquemas para hacerlo de la manera más dinámica, más amigable posible, ¿ya? Para no poner un listado de definiciones, esto significa tanto, no, porque lo único que va a hacer es dar lata y lo más probable es que no aprendamos muy bien. Así que yo creo que la mejor manera, digamos, de poder aprender esta parte es hacerlo de manera gráfica, de manera visual, así tal cual como se lo estoy mostrando. Nosotros, o cuál es la estructura que va a tener un presupuesto en nuestro rubro, digamos, lo que es construcción, ¿ya? El presupuesto, ¿no es cierto?, que acá inicia en este gráfico, va a estar compuesto de dos costos principalmente, ¿ya? De los costos directos y los costos indirectos, ¿ya? Esos van a ser los costos principales que se va a componer un presupuesto. Ahora ustedes me dirán, profe, ¿qué considera los costos directos? Los costos directos considera todo lo que es ejecución de obra, ¿ya? Los materiales, ¿no es cierto? Las maquinarias, equipo, ¿no es cierto? Mano de obra, ¿no es cierto? Y también aquí es donde entran los análisis de precio unitario, ¿ya? Porque cuando yo tengo la ubicación de la actividad y la multiplico por su análisis de precio unitario, ese resultado me va a dar el costo directo de la partida propiamente tal. Por ejemplo, no sé, pues tengo la partida de plantillado, yo sé que son, no sé, pues, 10 metros cúbicos de emplantillado, esa ubicación la multiplico por el análisis de precio unitario, por el valor que me va a dar su APU, ¿ya? Y ese resultado, el producto de la multiplicación de esos dos factores, me va a dar el costo directo de la partida, ¿ya? Solamente de esa partida. Después, cuando yo termine todas esas multiplicaciones de todas las partidas que tiene mi optimizado técnico, y yo sumando todos esos costos directos, ahí recién yo voy a tener el costo directo del proyecto, ¿ya? Entonces, vamos a abrir un presupuesto. A ver, voy a dejar de presentar acá. O sea, voy a presentar la pantalla completa desde ya. Ya, y vamos a abrir. Semana 10, parece. No, 11. Sí. ¿Recuerdan cuando hicimos el estado de pago? Acá en el estado de pago, nosotros. Dame un segundo que está ingresando alguien. Cuando nosotros teníamos el estado de pago, claramente esta información yo la tenía por defecto, que era uno de los trabajos de nuestros compañeros, ¿ya? Entonces, acá yo lo que les explico, muchachos, que yo voy a tener una cantidad de obra, ¿no es cierto?, que es básicamente la ubicación de la partida. Voy a tener un análisis de precio unitario, ya, de cada partida, ¿no es cierto? Y yo multiplicando la cantidad por su análisis de precio unitario, obtengo el costo directo de la partida. En este caso, por ejemplo, es demolición, construcción existente. Ese procedimiento matemático, esa ecuación matemática, ya ese procedimiento, yo lo debo replicar con todas las otras partidas, ¿verdad? Se fijan, aquí están las respectivas ubicaciones, ¿no es cierto? De cada ítem, y tengo el análisis de precio unitario también de cada ítem, ¿verdad? Por lo tanto, efectuando esa multiplicación,
yo obtengo el costo directo de cada partida, ¿no es cierto? Ya, perfecto. Es como la base del presupuesto. Cuando yo sumo todos estos costos directos, muchachos, yo voy a tener un costo directo que es del total de la obra, que es el que yo le estoy mencionando acá, ¿ya? El costo directo del total de la obra. Entonces, de aquí para arriba, son todos los costos directos que componen mi presupuesto, ¿ya? Hasta ahí, muchachos, ¿se entiende a lo que me refiero, verdad? Algo, profe. Ya, No caché muy bien. ya, vamos de nuevo entonces. Lo que le estoy explicando, muchachos, qué va a contener y cuál es la estructura que va digamos, que va a tener un presupuesto en la construcción, en nuestro rubro, ¿ya? Yo les digo que principalmente el presupuesto se va a componer de dos costos principales, ¿ya? Que van a ser los costos directos y los costos indirectos, ¿ya? Primero vamos a analizar los costos directos. ¿Ya? Los costos directos son son todos esos valores que están involucrados directamente con la ejecución de la obra, ¿no es cierto? Como el viejo con su martillo, el material, ¿no es cierto? Tal cual como lo estamos especificando aquí, ¿verdad? Por ejemplo, yo voy a tener la relación directa con el material, ¿no es cierto? Que va a ser la ubicación de materiales a utilizar por partida, ¿no es cierto? Las maquinarias y equipos, que va a ser el detalle de herramientas, maquinaria, ¿no es cierto? Todo lo que vamos a emplear en la obra y la mano de obra como tal, la cual también tiene que considerar las leyes sociales, ¿no es cierto? Que son todas estas cotizaciones. Y esta información nosotros la vamos a considerar en los análisis de precio unitario, ¿ya? Entonces, para yo obtener el costo directo de la partida, solamente de la partida, yo lo único que debo hacer es multiplicar mi ubicación de la partida, ¿no es cierto? Por el análisis de precio unitario de la partida, que es lo que tengo acá, ¿no es cierto? Voy a mientras, para que no nos confundamos, ¿no es cierto? Yo multiplico la ubicación de la partida por su análisis de precio unitario respectivo, el cual vamos a aprender muy bien hoy día, ya, porque yo sé que ya saben ubicar, ya, yo sé más o menos cuál es la estructura de un presupuesto, pero hoy día vamos a ver cómo podemos efectuar un análisis de precio unitario. Entonces, si yo multiplico mi ubicación por mi análisis de precio unitario, tengo mi costo directo de la partida. ¿Ya? Y si se dan cuenta, ese procedimiento se repite para todas las partidas que tiene el proyecto y son las que nosotros debemos valorizar, ¿verdad? Y después que yo ya termino todo este procedimiento, ¿no es cierto? Yo tengo que sumar todos los valores de los costos directos de las partidas y así obtengo el costo directo total de la obra, ¿ya? Entonces, esto es lo que cuesta ya en materiales, en manos de obra directa, ya en herramientas, maquinaria. Esto es lo que va a costar, digamos, a ejecutar la obra y lo cual se relaciona directamente a lo que conlleva los costos directos, ¿ya? Entonces, después que yo ya definí mi costo directo de la obra, tengo que definir los otros costos. ¿Cuáles? Los costos indirectos. Y los costos indirectos vamos a tener los gastos generales y las utilidades. Los gastos generales ya se calcula en base a un porcentaje, ya se calcula en base a un porcentaje del costo directo. Pero ese porcentaje no tiene que salir del aire de que yo lo inventé. ¿Ya? Pero también depende. Recuerden que el proyecto que realizamos la semana pasada, en una de las cláusulas que salían en las bases, en uno de los ítems que salían en las bases, decía que las ubicaciones, ni las unidades, ni los porcentajes de gastos generales y utilidades se deben modificar, porque eso se considera absolutamente fuera de base, por lo tanto quedamos eliminados. Utilizamos, ellos consideraron un 30% de gasto general y un 20% de utilidad. ¿Ya? Fue súper conveniente. Pero en el estricto rigor, lo que nosotros debemos hacer para poder definir los gastos generales es hacer una lista con todos los materiales, las cosas, gestiones que nosotros debemos considerar para
poder también ejecutar la obra, como por ejemplo, no sé, tenemos que pagar una cuenta de luz, ¿verdad? Tenemos que pagar una cuenta de agua, ¿no es cierto? Tenemos que pagar por los permisos pertinentes, tenemos que pagar para poder emitir la boleta de garantía de fiel cumplimiento del contrato, ¿no es cierto? Eh, tenemos que pagar quizás porque en el presupuesto no consideramos acá los guardias, entonces yo en mis gastos generales voy a considerar a, no sé, a 4 guardias, por ejemplo, por, no sé, los 6 meses que va a durar la obra, un ejemplo, ¿ya? Y también sus respectivas leyes sociales y así sucesivamente. Todo lo que sea aparte de lo que es la ejecución de la obra directamente, se consideran como gastos generales y son parte de los costos indirectos. Ya, por eso le llamamos costo indirecto, porque no están involucrados directamente con la ejecución de la obra. No es un material que yo voy a usar para el pilar de hormigón del piso 1, por ejemplo. ¿Ya? Pero si se consideran indirectos, digamos, y son gastos generales, pero también son necesarios para poder acabar, digamos, y poder ejecutar la obra. ¿Ya? Los sueldos de los profesionales, por ejemplo, tengo que considerar el sueldo del administrador, ¿no es cierto? El sueldo del jefe de terreno, ¿no es cierto? Del prevencionista, ¿ya? Entonces, todos esos costos que son indirectamente relacionados a la obra se consideran en los gastos generales. Entonces, ahí lo que nosotros hacemos, básicamente, es un listado de todas esas cosas que nosotros consideramos que son necesarias para ejecutar nuestra obra, pero no están relacionados directamente con la propia ejecución. Entonces nosotros sacamos un valor. Mira, vamos a un ejemplo. Vamos a imaginar que para esta obra, según todos esos ítems que yo mencioné, vamos a imaginar que son 7 millones de pesos. Ya, son 7 millones. Vamos a imaginar que aquí hicimos una lista imaginaria de todo el tema. Y ya. Entonces, mira, yo para esta obra 7 millones de pesos para poder ejecutar la obra, ¿ya? Por parte de costo indirecto. Perfecto. Entonces, ¿qué porcentaje es 7 millones de pesos respecto al costo directo de la obra? ¿Ya? Entonces acá podemos hacer una regla de 3, ¿verdad? Yo digo, si 61 millones de infracción es el 100%, si 61 millones de infracción es el 100%, 7 millones, ¿qué porcentaje es? Ya, entonces, básicamente lo que quedaría sería, a ver, este 100, este X, este por 100 dividido por el otro. Entonces va a ser este dividido en este, ¿ya? Y este claramente va a estar en porcentaje, ¿ya? Entonces, el porcentaje, en este ejemplo, ya ese 13% nuestros compañeros ya lo habían calculado en su proyecto, ¿ya? Entonces acá yo digo, ya, entonces yo considerando que ya hice todo el listado de los elementos que son necesarios para poder construir la obra y me dio un valor de 7 millones de pesos, acá yo lo que hice fue calcular qué porcentaje equivale este valor respecto al costo directo, un 11%. ¿Ya? Entonces, yo acá coloco que los gastos generales van a ser un 11%. ¿Ya? Entonces le calculo el 13%, perdón, el 11% a mi costo directo y tengo el valor de los gastos generales, que debería ser el mismo valor que nosotros calculamos previamente. Vamos a colocar el valor que está ahí para no confundir la información. ¿Ya? Entonces yo hice el listado de todos los materiales, de todos esos costos indirectos y me sumó que son casi 8 millones de pesos. Entonces yo lo que hice fue calcular qué porcentaje equivale esta cifra respecto a esta. Yo consideré que era un 13%. Entonces, en mi temizado técnico, yo le coloqué que los gastos generales va a ser un 13% respecto a mi costo directo. ¿Ya? Porque quizá existan licitaciones que nos pidan justificar ¿por qué nosotros vamos a utilizar un 13%? ¿Ya? O sea, yo acá le puedo decir ya, un 13%, oye, pero ¿por qué estáis considerando un 13%? Entonces ahí nosotros le mostramos la planilla Excel con todos los costos indirectos que nosotros consideramos para nuestra obra. ¿Ya? Entonces, mira, todos esos costos suman esta cifra. Y esta cifra respecto a esta equivale a un 13%, por lo tanto, por eso nosotros ocupamos en nuestros gastos generales un 13%. ¿Ya? Pero, como vuelvo a reiterar, un ejemplo, el mismo caso que vimos la semana pasada decía que las ubicaciones, las unidades, los porcentajes eran inamovibles. Eso significaba
que si nosotros modificamos algo de eso, ya, y vamos a quedar fuera de base automáticamente, y eso significa que quedamos fuera de la licitación, ya, como proveedores, como oferentes, ya, entonces quedamos fuera absolutamente de la licitación, ya, entonces, por eso es importante leer las bases, ya, un 30% yo encuentro que igual es súper buen porcentaje, ya siempre va a bordear eso, digamos, ya, pero también va a depender de la envergadura de la obra y todo ese tema. Claramente hay ustedes como constructora, de manera interna, ya si las bases le exigen que tiene que ser un 30% respecto al valor del costo directo, entonces ustedes hacen un listado con todas esas cosas que conlleva a ejecutar la obra que son consideradas como costo indirecto, y si está dentro de ese rango, y si está dentro de lo que ellos están ofreciendo como 30%, espectacular, ¿ya? Espectacular. Pero si ustedes lo calculan y se dan cuenta que no les sirve un 30%, que quizás les sirve, no sé, un 32%, por ejemplo, vamos a tener un periodo de preguntas y respuestas. Y ahí vamos a tener la oportunidad de poder definir eso, ¿ya? Porque si nosotros lo modificamos, sabemos que podemos quedar fuera de base, ¿ya? ¿Ya? Entonces, o quizás nos digan, no, mira, sabes que con 30% es tope, porque nosotros consideramos que eso es suficiente, ¿ya? Entonces, eso también va a depender de los recursos que tenga la empresa y todos esos factores que ya nosotros hemos hablado durante el transcurso de nuestra asignatura, ¿ya? Entonces, para retomar un poquito lo que hablamos, vamos a tener los costos directos, que es básicamente todo lo que es lo que está de aquí para arriba, ¿verdad? Que va a ser la ubicación multiplicado por su APU. Vamos a tener el costo directo de la partida y toda la sumatoria de todas las partidas y actividades nos va a dar el costo directo de nuestra obra propiamente tal, ¿ya? Después vimos los costos indirectos, entre ellos los gastos generales, ¿ya? Y ya sabemos que los gastos generales nosotros los debemos calcular, los debemos considerar, ya los debemos considerar y saber cuántas lucas vamos a necesitar para poder desarrollar la obra, ¿ya? Por ejemplo, si en otra programación sabemos que van a ser, no sé, 6 meses, entonces yo considero el sueldo de 6 meses para el administrador, considero el sueldo de 6 meses para el jefe de terreno, considero 6 meses de sueldo para el prevencionista, considero 6 meses de sueldo para el de la bodega, ¿me entiendes? Y claramente eso también lo tengo que considerar con sus leyes sociales, ya que también es un tema que vamos a hablar hoy día. ¿Ya? Y el otro costo, ¿ya? O el otro ítem que es parte de los costos directos van a ser las utilidades. Y esto comúnmente lo define la empresa, ¿ya? La utilidad siempre va a ser un valor inversamente proporcional a la envergadura de la obra. ¿Esto qué quiere decir? Si la obra es muy grande, de muy gran envergadura, el porcentaje de utilidad tiende a bajar. Si la obra es de una envergadura más pequeña, el porcentaje de utilidad tiende a subir, ¿ya? Esto es por un tema también, o sea, no es que esté estructurado así, esto lo va a definir netamente la empresa, ¿ya? O sea, si la empresa quiere ganar más, pone más porcentaje de utilidad, ¿ya? Si quiere un valor justo, coloca algo de acuerdo a lo conveniente, ¿ya? Y si se quiere arrastrar para ganar su proyecto, claramente va a reducir su porcentaje de utilidad. Ya, pero eso básicamente lo define la empresa, pero también depende. Recuerden que el caso que vimos la semana pasada decía que el porcentaje de la utilidad, que si no me equivoco era un 20%, también era inamovible. O sea que ellos desde el principio le están diciendo, mira, tú de este proyecto vas a tener un 20% de utilidad en base a lo que era el costo directo. ¿Ya? El costo directo, ¿cuánto era? Si no me equivoco, era como de 332 millones, si no me equivoco. Bueno, vamos a imaginar que ese valor el costo directo, y eso multiplicado por 0,20, o sea que ellos lo están diciendo, mira, tú por este proyecto que se va a desarrollar en, si no me equivoco, eran 8 meses, tú por este proyecto te vas a ganar como utilidad 66 palos. Eso es lo que ellos están definiendo desde el principio. Perfecto, perfecto. Ya, si se define, ya, y si a la empresa le conviene ganar esa utilidad, espectacular, no hay ningún problema. Ya, ahora, otra de las cosas otros de los errores, muchachos, hasta ahí, ¿cómo vamos? ¿Vamos bien o no? ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Sí? Ya, perfecto. Ustedes saben que desde el día 1 estaban autorizados para preguntarme, profesor, yo no entendí, y yo ningún problema lo repito. De hecho, después cuando veamos los APU, también, si lo tenemos que volver a repetir, lo hacemos, ya, no hay problema. La idea es que quede lo más claro posible. Ya, ahora, uno de los errores comunes que se suele cometer aquí, muchachos, ya, vamos a pintar esto de un color, esto va a ser los costos directos,
y estos van a ser los costos indirectos, ¿ya? Uno de los errores que suele cometerse, muchachos, es cuando yo hago esta matemática de aquí, ¿ya? Ya hay mucha gente que se equivoca y lo que hace es multiplicar el porcentaje de los gastos generales por el costo directo, claramente tiene la cifra, después suma el costo directo de la obra con los gastos generales de la obra y a esa suma le saca la utilidad, ¿ya? Y ustedes cuando lean las bases, ¿ya? O cuando bajen los proyectos, ejemplos que busquen en el mercado público, se van a dar cuenta que la mayoría de los optimizados que vienen con los porcentajes definidos o que vienen con tipos de porcentaje, se van a dar cuenta que el gasto general lo multiplica por el costo directo, obtenemos el valor, utilidades lo multiplica por el costo directo y obtenemos el valor. ¿Ya? Porque las bases dicen que el contratista no va a tener ninguna utilidad o ganancia respecto a lo que es gastos generales. ¿Ya? Lo cual, para mí tiene como cierto, tengo como cierta inquietud respecto a eso. Porque igual yo pienso que igual debería ser correcto sacar algún también porcentaje de lo que corresponde a gastos generales. Aunque, oye, pero yo no te puedo dar una utilidad porque tú pagaste el agua que era necesario para ejecutar la obra, o no te puedo dar una utilidad por los meses que contrataste a un administrador de obra en base a ese servicio. Ya, es como eso. ¿Ya? Entonces, ahí depende de la subjetividad. Pero o sea, lo que está estructurado y complementado, muchachos, independientemente de cómo nosotros pensemos, es eso. Nosotros multiplicamos el porcentaje de los gastos generales con nuestro costo directo, obtenemos nuestro valor en cifra, digamos, lo que es nuestros gastos generales, multiplicamos nuestro porcentaje de utilidades con nuestro costo directo, ¿ya? Y tenemos nuestra cifra en valor, lo que es nuestras utilidades, y ahora recién es cuando yo sumo esas tres cifras, ¿ya? Se dan cuenta que yo tengo el total neto, entonces yo sumo el costo directo de la obra, sumo el porcentaje de mis gastos generales y sumo el porcentaje de mis utilidades. Yo recién ahí tengo el neto, digamos, de lo que conlleva hacer la obra, ¿ya? Y después de eso, que yo ya tengo recién el valor neto de lo que va a ser la obra, yo recién le aplico IVA, ¿ya? Entonces ya sabemos que en nuestro país el impuesto de valor agregado es un 19%, entonces a este valor neto nosotros lo multiplicamos por un 19%, obtenemos el valor del IVA, todos sabemos que esa plata no va a ser de nadie, más que del Estado, y por lo tanto yo sumando el neto con el IVA obtengo el valor total de lo que va a salir la obra considerando IVA. La única plata que se va a ver entre la constructora va a ser esta que está acá, los 75 palos, los casi 76 palos. Eso es lo único que ellos van a ver. Con esa plata le van a pagar a los maestros. Ya también hay un tema ahí con el IVA de los materiales que lo van a entender cuando hagamos los análisis de precios unitarios. De hecho, va a ser una pregunta que les voy a hacer cuando lo estemos haciendo, a ver si me entendieron o no. Ya, entonces esta es la plata que se mueve ahí en las manos de ellos, digamos. Sí, claramente esta plata pasa por sus manos, pero en realidad no es de nadie, más que del Estado. ¿Ya? Aquí entramos a un tema de contabilidad. ¿Cuánto IVA va a tener la empresa? ¿Cuánto IVA ha comprado? Ya, no sé si han escuchado, ya, sobre todo esas personas que han tenido la oportunidad de trabajar como contratistas y han tenido que emitir facturas, ya, entonces ellos me van a entender un poquito más. Ya, quizás esto no está directamente relacionado con el curso, pero igual nosotros como constructores lo debiésemos saber, ¿ya? Que el tema del equilibrio del IVA, ¿ya? Por ejemplo, si yo compro un producto con factura, yo estoy adquiriendo IVA a favor, ¿ya? Cuando yo ofrezco un servicio con factura, el IVA es inverso. Entonces, ese IVA muchas veces nos piden equilibrarlo. ¿Para qué? Para que cuando llegue el día de cuando tengamos que declarar nuestros impuestos, estemos al día y estemos correctos, ¿ya? Entonces, por eso hay muchas veces que la gente tiene que pagar IVA porque porque recibió mucho IVA, digamos. Entonces, no tiene cómo equilibrarlo y ahí ellos tienen que pagar la diferencia y todo el tema. Esa es pega netamente de lo que es la contaduría, digamos. Pero es un factor que nos va a importar ahora a nosotros porque cuando nosotros hagamos nuestro análisis de precio unitario, yo les voy a hacer unas preguntas respecto a IVA, respecto a materiales, respecto a la mano de obra, ¿ya? Así que cuando lleguemos ahí, vamos a verlo, a ver qué pasa. Entonces, siendo como es la estructura general de nuestro presupuesto, vamos a volver a nuestro PPT,
¿ya? Entonces, como les mencionaba, muchachos, la estructura base de lo que es el presupuesto de no obra, ¿ya? Entonces tenemos el presupuesto que se compone de costos directos y costos indirectos, ya analizamos cada uno de los dos. Ya acá les entregué una tabla de lo que nosotros podemos encontrar, ya, o qué cosas hay que enfocarse para poder llegar a estos costos directos, ¿no es cierto? Que entre ellos hoy día vamos a ver lo que es precio unitario, ¿no es cierto? Ya, vamos a tener, ¿qué componentes vamos a tener? Ya, vamos a tener los materiales, ¿verdad? Vamos a tener la mano de obra, que esta se puede determinar de la metodología de trabajo, ¿ya? De los recursos que nosotros tengamos disponibles, ¿ya? De la zona geográfica que nosotros vamos a trabajar, ¿ya? Esto va a estar por una unidad respectiva, que puede ser horas, días, mes, etcétera, ¿ya? Va a tener una cantidad que va a ser definida por la programación de obra y va a tener un precio unitario que va a ser el costo base de la mano de obra, ¿ya? Ahora, si yo les muestro solamente esto, por ejemplo, las mismas, o sea, ya sí, hago una noción, me quedó, pero en realidad no nos va a servir de mucho. Ya, por eso tenemos que aplicar lo que estamos comentando y la mejor manera de poder entenderlo es aplicarlo, ¿ya? Aquí les digo que los costos indirectos son los gastos generales, ¿no es cierto? Lo que ya vimos ahí en el Excel. Esto tiene relación a gastos administrativos, legales, ejemplos como boleta de garantía, seguros, etcétera. Cuentas básicas, los profesionales, ya todo lo que conlleva de manera indirecta y lo requiere para poder ejecutar la obra, ¿ya? Por ejemplo, que son de cargo de la obra, ya sea en un 100% o en un porcentaje menor, es decir, a todo gasto que no es imputable a la actividad del costo directo del proyecto, ¿ya? O sea, si yo leo solamente esto, quizás también quedemos confundidos, porque yo sé que con el Excel que analizamos hace un momento ya quedó todo un poquito más claro. Y las utilidades ya vimos que es un dato, digamos, un factor que lo define la empresa, o lo va a definir el mandante a través de la licitación y las bases del proyecto correspondiente, ¿ya? Entonces nosotros teniendo todos estos costos directos e indirectos, ¿ya? Que fue lo que vimos acá, lo que es color amarillo, ahí para arriba, costo directo, lo que es costo indirecto, lo dejé en color verde, nosotros ya teniendo toda esa información, digamos el IVA, y ahí tenemos el valor total del presupuesto. Ya, por eso hay que estar muy atento con el tema del IVA, ya, porque a veces uno se puede mandar un carril o meter las patas a los caballos y no se da cuenta y tira un presupuesto no considerando IVA y ellos lo consideraron con IVA, no sé, ahí puede quedar la embarrada, ya. Por eso es un factor importante, muchachos, ya saber cuál es la estructura de lo que conlleva confeccionar un presupuesto para no cometer estos errores, ya. Entonces, para poder entender un poco cómo más trabaja esto, vamos a iniciar con los análisis de precio unitario. ¿Ya? Ya vimos que esto está metido acá directamente en los costos directos, va a redundancia. ¿Ya? Antes que sigamos, muchachos, hasta ahí. ¿Se entendió básicamente lo que es un presupuesto, muchachos? ¿Y qué cosas se consideran y qué cosas no? Y todo el tema, cómo funciona. Sí, profe, Vale, Cristian. Ya llegaron más personas, perfecto, porque habíamos muy poquito, ¿ya? Entonces, ¿qué es un análisis de precio unitario? ¿Ya? Vamos a ver qué nos dice acá este PPT. Análisis de precios unitarios es el desglose de cada factor material, mano de obra y maquinarias y o equipos que influyen en la ejecución de una partida. ¿No es cierto? Ya yo considero todas estas cositas, ya yo tengo que considerar todo lo que conlleva para poder ejecutar una partida, ¿no es cierto? El análisis nos permite determinar el valor unitario por la ejecución de una unidad de la partida. O sea, lo que me está queriendo decir ahí es que yo, efectuando este análisis, yo puedo obtener el valor unitario que requiere ejecutar una unidad de la partida.
Como por ejemplo, en la partida de hormigón, con este cálculo podemos averiguar cuál es el valor para poder ejecutar un metro cúbico considerando todos los factores mencionados anteriormente. Con ello, lo multiplicamos por la cubicación de la partida y obtenemos el costo directo. O sea que lo que nos está queriendo decir acá es básicamente lo mismo que tenemos acá en el presupuesto. Ya aquí, por ejemplo, vamos a buscar uno de similares características de hormigón. Ya, por ejemplo, acá, aquí tengo hormigón de cadena H20, ya, yo ya sé que son 3,72 metros cúbicos, pero yo tengo que definir mi análisis de precio unitario, ya necesito saber qué valor necesita y requiere para poder ejecutar una cantidad de obras de esa partida. ¿Ya? Si yo sé cuánto me cuesta ejecutar un metro cúbico, yo ya sé que si multiplico la cantidad de metros cúbicos por el valor unitario, voy a obtener el valor total, ¿no es cierto? Que es básicamente lo mismo que tenemos acá. ¿Ya? Entonces eso es lo que es análisis de precio unitario, ¿no es cierto? Este procedimiento se repite con todas las actividades que componen el proyecto para poder definir el costo directo total de la obra, ¿no es cierto? Que fue lo que conversamos también, ¿ya? El procedimiento que se repite con cada una de las partidas y actividades de la obra, ¿no es cierto? Y yo cuando sumo todos los costos directos de las partidas, tengo mi costo directo de la obra. Me das cuenta, muchachos, el análisis o APU, ¿ya? El análisis de precio unitario o APU es básicamente, muchachos, definir cuánto me cuesta ejecutar una unidad de partida. Por ejemplo, cuánto me cuesta ejecutar un metro cuadrado de tabiquería, ¿ya? ¿Cuánto me cuesta ejecutar un metro cuadrado de pintura? ¿Cuánto me cuesta ejecutar ya un metro cuadrado de impermeabilización? Y así sucesivamente. Entonces ahí lo que se hace, ya se calcula todos los factores, todos los materiales, todo lo que influye para poder ejecutar un metro cuadrado de la partida, y después que yo ya tengo ese valor, lo multiplico por el total de la ubicación de la partida y obtengo el costo directo de la partida propiamente tal. ¿Ya? Y en estos análisis de precio unitario, aparte de los materiales, debemos considerar porcentajes de pérdida, ¿no es cierto? Porque sabemos que no todas las ubicaciones son perfectas y sobre todo porque quizás la geometría de lo que se necesita ubicar tampoco podemos llegar a ese nivel de precisión, como por ejemplo, no sé, ubicar el hormigón, por ejemplo, para una zanja, ¿ya? A veces tiende a llegar a ese problema, ¿ya? Porque yo puedo medir el largo con la altura y el ancho y tengo el volumen, ya, perfecto. Pero la zanja verdaderamente tiene geométricamente esas dimensiones, no, ¿verdad? Entonces ahí es donde entramos a esos problemas, o sea, hacer medición acá 20 centímetros para poder llegar a un nivel más de precisión, no, es mucha pega para tan poca causa, digamos. Entonces ahí lo que se considera es un porcentaje de pérdida. Por ejemplo, si nosotros vamos a pedir el camión premezclado, vamos a tener un conchito que nos va a quedar en el fondo del mixer, por ejemplo, que eso también lo pagamos nosotros y también lo debemos considerar como porcentaje de pérdida. O si nosotros confeccionamos el hormigón en situ, ¿ya? También a medida que vamos confeccionando, a medida que se vaya instalando, también se van a ir produciendo pérdidas. Y además agregámosle esa complejidad de que lo que necesitamos llenar no es geométricamente perfecto. ¿Ya? Entonces, para estos casos, ¿ya? Y para todos los casos de lo que considera la ubicación de los materiales de construcción, nosotros debemos considerar ciertas pérdidas. Por ejemplo, la cerámica, que es una partida que vamos a ver hoy día. La cerámica ya se instala, después pasa el maestro, que se le cae el martillo que se quiebra, o que no todos vienen con el mismo tono, o que fue el inspector técnico y me rechazó el 30% del paño porque estaban sopladas, ya, y lo que compré de más lo utilicé en la postventa, ya, o que cuando me trasladaron el material desde mi proveedor hasta la obra, de las 50 cajas, habían 5 que tenían entre 30 y 50% de las palmetas quebradas, también, pues, ya. Aquí es donde entramos a la incertidumbre, que es una palabra también que repitió como loro, ya entramos a mucho a eso, ya, o sea, alguien que pudiese prevenir y programar todo eso, pero de una manera de que casi uno se imagina que puede ver el futuro espectacular, pero yo aún no conozco a nadie,
y de hecho por eso consideramos imprevisto, por eso consideramos estos porcentajes de pérdida. Entonces, esos errores que nosotros no podemos prever, digamos, por un nivel de certidumbre muy grande, digamos, entonces lo que nosotros hacemos es maquillar un poquito esto, ya compensar un poquito esto con unos porcentajes como, ya mira, este porcentaje puede estar dentro de lo que nos puede pasar. Después, cuando ya termina la obra, ahí se hace un balance y, oye, sé que sí, salimos bien, o salimos justo, o salimos para atrás. Profe, profe, Dígame, sí. una consulta, los porcentajes de pérdida de cada partida, ¿eso lo indica la norma, cierto? ¿O están en otro lugar? Sí, están definidos por la norma chilena 353. Ya, la norma chilena 353 define, por ejemplo, qué porcentaje de sobreexcavación debe tener una zanja para qué elementos, por ejemplo, qué porcentaje de pérdida va a tener cada material, qué porcentaje va a ser el alambre respecto a la cantidad de fierro que yo voy a instalar, por ejemplo, y todo ese tipo de cosas. ¿Ya? Y no todo a veces es normativa. Por ejemplo, no sé, pues yo he tenido muchos proveedores de cerámica, por el seranato, que uno comúnmente ocupa entre un 3 y un 5% de pérdida, pero ellos siempre sugieren un 10%, ¿ya? Sí, está bien, a ellos les conviene vender más, pero hay muchas veces que sí, efectivamente, con todo lo que uno termina comprando, equivale aproximadamente al 10% de lo que ellos sugieren como proveedores. Entonces ahí también nos debemos ir a lo que es la experiencia, ya preguntarle al proveedor, ya si yo tengo poca experiencia y me mandaron a comprar algo, oye, mira, sabes que necesito comprar este material, oye, pero ¿qué porcentaje de pérdida tú me recomiendas? ¿O qué porcentaje de pérdida tú me sugieres? Ya, hay que también tener personalidad para que no nos metan el dedo en la boca, ¿verdad? Pero no les conviene porque si se dan cuenta que nos estafó, claramente nosotros vamos a cambiar de proveedor y así, ¿ya? Entonces esto es un apoyo mutuo, ¿ya? Es un apoyo mutuo. También ahí sugiero, ya, que aparte de dirigirse a la norma chilena 353, ya, yo tengo la que se oficializó el año 99, está desactualizada porque la última actualización creo que salió en 2018, ¿ya? Pero estas normas que las confecciona el Instituto Nacional de Normalización son de pago. Ya, yo las intenté buscar, pero no, aún no están disponibles de manera pirata. Disculpen el consejo, muchachos, porque no corresponde, pero es así la verdad. Entonces, ahí pues, yo les digo, pues ya hablen con sus proveedores, ya hablan con el maestro, oye, ¿cuánto creéis que no, considera? A ver, ¿cuántas cajas son? Son 10 cajas. Ya, cómprese una cajita más. Ah, ya, es como el 10% que el mismo que me decía el proveedor. ¿Ya? Entonces eso, Cristian, ya eso muchachos, hay que ir analizando, que claramente es parte de la experiencia. Ya, nos vamos a la parte teórica, a la parte que ustedes tuvieron que haber visto en los ramos de asignatura, en la asignatura de ubicación que ustedes tuvieron, seguramente tuvieron que haber visto la norma 353, ¿ya? Pero también yo ahí les doy el tips que vayan investigando, vayan preguntando, observando, observen, ¿ya? Si tienen una capacidad de observar muy trabajada, les va a ir súper bien, ¿ya? Que hay que estar siempre ojo al charqui, ¿ya? Y aparte de los porcentajes de pérdida que nosotros vamos a tener respecto a los materiales, también vamos a tener porcentajes que van a estar ligados directamente a los trabajadores. Por ejemplo, de acuerdo a la partida, según nuestra empresa, ya si según los recursos de nuestra empresa, según las condiciones, los escenarios que nosotros nos enfrentemos, por ejemplo, podemos encontrar el porcentaje de desgaste de herramientas. ¿Ya? Por ejemplo, no sé, un viejito me cobró la mano de obra y él va a llevar su herramienta y me considera un porcentaje por el desgaste de su herramienta. Ah, perfecto. Entonces, la mano de obra, uno de los porcentajes que nosotros podemos encontrar es el desgaste de la herramienta de lo que nosotros estamos utilizando. Nosotros como constructora también lo podemos aplicar, ¿ya? Pero ahí tenemos que tener la subjetividad y todo el tema y claramente también tener en consideración si es un material fungible o no fungible. Que a lo que se refiere a un material fungible es que son los materiales que tienen un puro uso y los no fungibles son los que tienen más uso, como por ejemplo el moldaje. ¿Ya? Aparte de ese porcentaje de gasto de herramientas, tenemos que considerar acá que le estoy mostrando el porcentaje de leyes sociales. Este pantallazo lo saqué de ONDAC. ¿Ya? Estas son las consideraciones de las leyes sociales de acuerdo a
las estimaciones que hace Honda. Ya el número estadístico, ya cuánto per cápita hay por cada trabajador en la construcción y cuánto se construye, y hay un sinfín de fórmulas, documentos que ustedes ya debiesen tener en su base de datos porque yo lo subí la clase número 1 a la plataforma. Entonces ellos nos indican que para edificación, las leyes sociales equivalen a un casi 47%, o sea, estamos hablando de un 46.91% a lo que respecta a la mano de obra. Y para obra civil estamos hablando de un 52.41%. Ya, pero ¿por qué tanto, profe? ¿Por qué? Aquí está todo. Ya, acá tenemos el aporte patrimonial, ¿no es cierto? Cotización adicional de la mutualidad, el feriado anual, por años de servicio, seguro de cesantía, desahucio, gratificación y equipo de seguridad. Y aquí me quiero detener un poquito porque el equipo de seguridad, ya, pueden haber empresas que los EPP lo consideren los gastos generales, ya, o pueden haber empresas que sus leyes sociales consideren los equipos de seguridad. Las leyes sociales van a depender de cada empresa, muchachos, ya. De cada empresa va, pero va a bordear ahí entre el 39 y el 45% aproximadamente, ya. Ya es como ese valor aproximadamente. Ya, pero profe, ¿por qué considera ese valor? Porque considera todos estos ítems, ya, y sus respectivos porcentajes y la sumatoria de ellos nos entrega esta información. ¿Ya? Entonces, por eso nosotros aplicamos las leyes sociales, porque con esas leyes sociales, entonces, si nosotros sabemos trabajar con los APU, nos vamos a dar cuenta que después, al fin y al cabo, todos los números cansan. ¿Recuerdan cuando confeccionamos nuestro estado de pago? Después comprobamos si efectivamente habíamos hecho bien la pega, y cuando vimos, cuando hicimos la diferencia entre lo que nos quedaba de saldo y lo que verdaderamente recibimos, nos dio cero. Eso significó que hicimos bien la pega, o sea, hicimos bien el cálculo, consideramos bien los factores, y de hecho hemos considerado el ejemplo sin con el afán de agregarle más complejidad, sino más entendimiento, digamos, a lo que yo quería entregar. Le agregamos que habíamos recibido un anticipo y además estábamos haciendo retenciones por cada estado de pago por concepto de garantía y calidad, que es una cosa que usted ya maneja muy bien el término, y van a salir en sus propias bases. ¿Ya? Entonces si yo considero, ya, mira, yo por la mano de obra estoy cobrando tanto, y de acuerdo a la cantidad de obra ya son 2 meses, y con ese porcentaje adicional que yo estoy cobrando, me va a alcanzar para poder cubrir todos estos gastos. Perfecto. Eso es lo que son las leyes sociales, muchachos. Entonces, ¿cómo se llama? ¿Qué hora es? Son las 8:15. Aquí es donde quiero ir lo más lento posible, ¿ya? Y de forma continua, ¿ya? Así que no sé si les parece que hagamos el break ahora, ¿ya? Para que se tomen un cafecito, ya tomen agua, lo que sea necesario, y después les damos de corrido hasta que finalicemos los ejemplos que tengo ahí, ¿vale? ¿Les parece? Ya, profe, ok. Ya. Entonces voy a detener la grabación.